Bienvenidos a la sala On Air de NUAM. Mi nombre es Dil Baranda, gerente senior de mercados alternativos de financiamiento y servicios digitales. El día de hoy nos acompaña Guadalupe Meléndez, líder de la tribu de factura negociable electrónica de BCP y representante de Asbank, y Patricia Young, vicepresidente de APEFAC y gerente general de FIDE Factoring. Bienvenidas, Lupe y Pati. Gracias. Bueno, este espacio es para abordar uno de los retos que ya hemos estado conversando en diversas mesas de trabajo, reuniones en general con los actores del ecosistema de factoring, y nos vamos a enfocar en la gestión de riesgos, ¿no? Este es digamos, el factoring en general es un negocio que está creciendo a doble dígito, crece el negocio, crecen los riesgos. En el 2024, si bien es cierto, hemos cerrado en 43.000 millones de soles aproximadamente de monto registrado que ha pasado eh, por la plataforma FactTrack. Creemos también que es importante enfocarnos en las acciones o medidas que debemos aplicar para mitigar estos riesgos, ¿no? Y en esa línea, Lupe, ¿qué mecanismos de gestión de riesgos son clave para hacer más sostenible el financiamiento a MIPYMES en el país? Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Gracias por la invitación, gracias por estar acá. Bueno, a ver, yo creo que hay un punto importante que ayuda y que facilita mucho la mitigación de riesgos, ¿no? Y estamos hablando del uso de la tecnología, ¿no? Creo que ahora, dado que tenemos diversas tecnologías que pueden ser claves para la mitigación de riesgos, debemos hacer el énfasis en el uso de ellas, ¿no? Ahora podemos utilizar la inteligencia artificial, Big Data, blockchain. Hay diversos espacios en los cuales nosotros podemos utilizar para poder mejorar, por ejemplo, el uso de modelos predictivos, ¿no? Entender con el uso de la tecnología cómo se comporta un cliente, entender cómo se comporta una pyme, cuál es su comportamiento de pago, cuál es el riesgo relacionado a cada uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, creo que el enfocarnos mucho en la tecnología, el usar plataformas digitales, el ofrecer cada vez más estas posibilidades de entender a los clientes a través de la información y la data, para mí se constituyen uno de los principales mitigantes de riesgo que podemos tener en este momento, ¿no? Y creo que ahí debería estar un poco también los esfuerzos de todos los actores que estamos en este ecosistema en tratar de entender la información, en entender y analizar la data y con ella utilizarla, ponerla en valor para poder atender cada vez a más clientes y llegar a más empresas con el producto, ¿no? Que tiene un potencial elevado. Así es, porque hemos crecido al cierre del primer trimestre del 2025 21% a nivel de montos registrados, ¿no? Hemos cerrado en aproximadamente 11.800 millones de soles. em, y evidentemente, pues sabemos que hay un potencial interesante, pero también hay muchos ajustes que debemos identificar a tiempo y hacer, digamos, ejecutar estos cambios a nivel normativo, regulatorio. Y en esa línea, Pati, ¿qué ajustes consideras, digamos, desde esta perspectiva regulatoria, normativa, que se deben hacer para fortalecer la confianza y mantener o, digamos, consolidar la sostenibilidad del ecosistema de factoring en el Perú? Gracias, Dilma. Buenos días con todos. Un gusto, Lupe. Bueno, sobre normativa, regulación, creo que el aporte podría estar enfocado primero a fortalecer todo el esquema de, eh, digamos, regulaciones, sanciones que el mercado necesita para tratar de reducir estas malas prácticas que hay, detectar también partícipes que producto de este crecimiento están construyendo temas de estafa, ¿no? Temas delicados de manejo de facturas, ¿no? Y por otro lado, también en- dentro de ese proceso de cobranza, pues la normativa podría ayudarnos
a tener un poder judicial que nos ayude de manera más rápida en la recuperación de estas facturas negociables, ¿no? Creo que esos dos serían los apuntes inmediatos, ¿no? Uno desde el lado de Produce, para ver toda la parte sancionadora, y dos, desde el punto de vista de la ejecución de la cobranza para acelerar los plazos de cobranza vencida. Por otro lado, también uno de los datos relevantes para la audiencia en general es que el 66% aproximadamente de las facturas que pasan por la plataforma eh, corresponden a montos menores a 10.000 soles. Eso significa que estamos llegando a más MIPYMES en el país y en línea a los riesgos que también surgen en este ecosistema. ¿Cómo se puede equilibrar, creen ustedes, o desde la perspectiva bancaria y no bancaria, por así decirlo? ¿Cómo cree que se puede equilibrar esta, digamos, esta administración de la gestión de riesgos versus el hecho de llegar a más MIPYMES en el país, ¿no? De ampliar esta base, o por así decirlo, de ir bajando en la pirámide a nivel de tejido empresarial? Bueno, en algún rato conversamos, creo que todo el sector está interesado en ello, un real crecimiento necesita este manejo dentro de todo el sistema para que llegue cada vez más a las MIPYMES, ¿no? Entonces, si le queremos poner un título, podríamos decir democraticemos el factoring, ¿no? Y trabajemos sobre eso. Pero como bien dices, con los riesgos, ¿cómo equilibramos? Creo que la pregunta es muy buena. Y creo que un mecanismo transitorio eh, es la participación del Estado a través de fondos de cobertura, a través de seguros, que ellos puedan, digamos, equilibrar la participación privada, ¿no? Quien asume el riesgo, y los mercados, digamos, por bancarizar, o los mercados nacientes que todavía carecen de información o de formalidad para la práctica de lo que es el factoring. Sería un mitigador interesante esa posición y ese rol del Estado, ¿no? Para lo cual también el sector pues debe abrir espacios de diálogo, ¿no? Y todos en base a un bien común, podamos conciliar y hacernos en el camino. Me parece que ese es un punto importante, ¿no? Sí, coincido con Patti. Creo que es importante que todos los actores de este ecosistema no estemos alineados en que existe un potencial muy grande, ¿no? Miremos a nuestro alrededor, a nuestro vecino país de Chile, ¿no? Que nos lleva ya varios años de ventaja y que ya ha venido avanzando de forma consistente con el producto, ¿no? Entonces, creo que todavía hay muchas cosas por hacer. Hay ya un ecosistema formado en Perú, ya hay avances que se han venido logrando, crecimientos importantes, pero todavía tenemos mucho más por hacer, ¿no? Entonces, consensuando con un, digamos, foco común o con un horizonte común, todos estos actores deberíamos de comenzar a trabajar para poder lograr fortalecer el producto, fortalecer el proceso detrás del producto, ¿no? Y poder llegar a más pymes, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho por trabajar a nivel nacional, ¿no? El factoring está muy concentrado en Lima, ¿no? Y creo que todavía nos falta trabajo por hacer en mirar el resto del país, ¿no? En encontrar un poco qué oportunidades hay y qué necesidades tienen los clientes, ¿no? Y también llegar a ellos y conocerlos, ¿no? Porque es muy importante conocer sus necesidades, conocer cómo podemos ayudarlos con este producto y que los clientes también conozcan el producto, ¿no? Porque también hay una fuerte necesidad de los clientes de capital de trabajo y muchas veces no saben o no entienden o no conocen, ¿no? El factoring es una muy buena herramienta que puede ser tu primer crédito, ¿no? Que podrías llegar a tener un crédito que te permita crecer a través del factoring, ¿no? Pero todavía hace falta mucho foco en promover el producto, en hacer campañas a nivel nacional y para eso se requiere definitivamente un trabajo conjunto con todos los actores del ecosistema para poder llegar cada vez a más empresas, ¿no? Sí, ahí considero que nos falta trabajar como ecosistema en la construcción de este hilo conductor que nos permita llegar
a más empresas en general en el país, ¿no? En específico, MIPYMES idealmente, porque en el marco, digamos, de la visión que tiene NUAM es generar oportunidades de prosperidad a las economías de nuestros países, hablando de Perú, Chile y Colombia, pero en específico acá en Perú, en ayudar a estas MIPYMES a crecer, porque no eventualmente luego entrar al mercado alternativo de valores, luego listar, etcétera, Claro. es sembrar para cosechar después, ¿no? Y qué forma más rápida, digamos, de obtener liquidez inmediata que transfiriendo tus cuentas por cobrar, ¿no? Sí, el factoring es muy potente como herramienta de, llamémosle, de conversión o de incorporación para que las MIPYMES se financien, ¿no? Sumado a lo que Lupe dice, no solamente tienes la plata rápido, sino que además tienes ventajas como que delegas o tercerizas la cobranza, ¿no? Que para una organización, una empresa chiquita es muy importante, porque no, el dueño muchas veces hace de todo y entonces aquí tienes la ventaja de delegar en una empresa que lo va a hacer igual o mejor que tú, porque tiene personas y equipos y tecnología dedicada a ello, número uno. Y dos, porque también, conforme se camine de la mano, es una excelente área de análisis de crédito, ¿no? Porque yo vendo, pero no sé si estoy vendiendo seguro. Y creo que eso es algo que hay que trabajar permanentemente, ¿no? Oye, hay que vender, pero la venta realmente es interesante cuando la cobras. Entonces, para cobrarla necesito un validador. Soy chiquito, soy mediano. ¿Te imaginas cuánto costaría un área de riesgos en cada una de las empresas? Sería imposible. Pero acudo a mi empresa de factoring y le digo, oye, ¿y este riesgo qué te parece? Y vamos juntos en la aventura comercial. Entonces, hay mucho que potenciar, es potente, o sea, es válido, es beneficioso, la cobertura es importante, ¿no? Hay que ver, y lo que dice Lupe, capacitar, ¿no? Creo que primero hay un espacio de conoce, ¿no? Y luego llegar en cobertura para poder atender, ¿no? Serían pasos bien interesantes que de manera conjunta el sector debe apuntalar. Ahora que estamos cumpliendo 10 años, ¿no? De edad a la ley, es un momento interesante de reflexión y de agenda conjunta para seguir creciendo. Excelente. Totalmente. El factoring es inclusión financiera, ¿no? Correcto. Entonces, para mí es factoring igual inclusión financiera. Entonces, creo que hacia eso deberíamos de trabajar todos y con ese norte, ¿no? Sí. Y aprovechando que somos tres mujeres sentadas en la mesa, ¿qué opinan o digamos, cómo pueden los actores del ecosistema, gobierno, empresas y asociaciones eh, trabajar en conjunto para mejorar el acceso, en general, el acceso a financiamiento a mujeres emprendedoras del país, mujeres que lideran MIPYMES que potencialmente podrían tener o tienen, como hay algunos estudios, un buen performance, ¿no? A nivel de, digamos, empresa en general? ¿Qué opinan al respecto? Creo que hay una oportunidad. Mm. Perú ha tenido por muchos años un liderazgo en las microfinanzas y dentro de ella ha potenciado fondeo para las mujeres. Tomemos ese ejemplo y llevémoslos al factoring, ¿no? Entonces, construyamos la información correcta y con esa información de valor salgamos a buscar fuentes de financiamiento que le den a ellas quizá capacitación en algún rato, pero muy importante, acceso en condiciones preferenciales o mejoradas, ¿no? Sabemos por las microfinanzas que el comportamiento de pago de las mujeres es mejor, ¿no? Que no se ofendan los hombres, pero es la verdad. Y eso creo que se puede llevar al factoring, ¿no? Sería una idea linda, muy potente, digo. Claro. Y para lograr esa idea, que es lo que debemos de hacer, necesitamos nuevamente información, ¿no? Y nuevamente creo que vuelvo al inicio, tecnología, información, data, para poder entender y conocer las necesidades de las mujeres, ¿no? Que muchas veces son las que realmente llevan adelante a un hogar, sacan adelante el hogar, cómo ayudarlas, ¿no? Cómo enseñarles que tienen una herramienta súper potente en el factoring para poder seguir desarrollando y viendo crecer sus negocios o sus emprendimientos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos bastante camino
por hacer. Creo que los primeros 10 años del factoring han sido realmente exitosos, ¿no? Pero todavía tenemos bastante por trabajar con un norte claro, ¿no? Que es lograr inclusión financiera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lupe, Pati, por el espacio y a la audiencia. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Gracias. Muchas Gracias. gracias, gracias.